Buenos días, jóvenes señoritas. Bienvenidos otra vez a las actividades de taller de lectura y redacción. En este caso, en esta primera hora, trabajaremos sobre las funciones del lenguaje. Y primero, antes que esto, recordar lo que hicimos la clase anterior sobre el proceso en sí de la comunicación. Hicimos un esquema, dependiendo de los autores de cada gramática, de cada lingüística, pues encontraríamos distintas formas de expresarlo. Aquí lo importante es que ustedes reconozcan cuáles son los elementos que se utilizan o que tienen actividad en este proceso de la comunicación, porque en este segundo punto de las funciones de la lengua, pues vamos a identificar que cada uno de estos elementos que ya mencionamos, pues tiene una participación en cada una de las funciones. Entonces, lo anterior, en el proceso, cada uno de los elementos responde a una de las preguntas: ¿qué es lo que se transmite? ¿Qué es el mensaje? ¿Quién lo transmite? ¿Quién lo recibe? ¿Cómo o por qué medios se está desarrollando? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué contexto? ¿Dónde? Lo mismo, relacionado con el contexto y por qué. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la intención de este mensaje? Y antes también de seguir, pues hacer mención a tres términos que de repente podemos llegar a confundir, que es el lenguaje, la lengua o idioma y el habla. El lenguaje es simplemente la facultad de todos de comunicarnos, ¿no? O sea, es todo que cualquier persona tiene para comunicarse, independientemente de la nación, del contexto cultural o histórico, social, pues es simplemente el lenguaje, la comunicación. Después tenemos la lengua o idioma. Aquí sí ya tenemos que pensar en el espacio territorial, espacio físico, en cada nación, en cada sociedad, para reconocer que cada una tiene su distinto idioma o lengua. Y finalmente el habla. Esta ya se reduce a cada uno de nosotros, cada individuo, cómo utilizamos nuestra lengua, ¿sí? Entonces yo tengo un habla particular y ustedes tendrán la propia, y así es como definimos estos tres términos. Lo que decía entonces que nos toca hoy, pues es revisar las funciones de la lengua, y entonces cómo cada una de estas funciones se hace un énfasis en los elementos de la comunicación. La referencial, esta informa, y entonces pues hace el énfasis en el referente, a quien se está informando. Entonces hay que tener cuidado cómo se hace esta información, cómo se transmite. La función apelativa, en este caso, trata de persuadir o influir en la persona. Entonces la reconocemos constantemente en los discursos políticos o en la publicidad. A partir de lo que nosotros necesitamos, ellos pues, nos están bombardeando con ciertos mensajes. La función metalingüística hace referencia a la lengua en sí, al idioma que se está empleando. Entonces, en nuestro caso, por decir un ejemplo, la Real Academia de la Lengua, diccionarios, enciclopedias, que hacen referencia a la lengua en sí, al mismo lenguaje, pues esto es lo que conocemos como función metalingüística. Si es una gramática que nos ayuda a identificar qué son los adverbios, conjunciones, etc. Esto es lo que se refiere a la metalingüística. La poética la usamos cuando pues la estructura del mensaje se modifica o se adorna, ¿no?
para cierto fin, un fin estético, un fin que produzca placer, un gusto. Entonces, esta sería la función poética, que hace énfasis en el mensaje, cómo se expresa ese mensaje. La función fática, en este caso, es unas expresiones, algunas palabras que llegamos a utilizar para cerciorarnos de que el canal que estamos utilizando esté siendo efectivo, que sí nos esté ayudando a comunicarnos. Entonces, en una llamada por teléfono, pues estamos, hola, bueno, ¿me escuchas? En una clase, los profesores normalmente estamos preguntando, ¿me doy a entender? ¿Alguna duda? Todas estas preguntas es para cerciorarnos de que el canal que estamos usando sí esté funcionando. Y por último, la función emotiva. Cuando la lengua se transmite en distintos estados anímicos, esto hace énfasis en quien lo transmite, en este caso el emisor. Entonces aquí se hace énfasis en la persona que transmite el mensaje. Bien, nuevamente aquí tenemos las distintas funciones. Apelativa, ya decíamos, entonces tratar de persuadir, influir en el otro. Se da en la política, en la publicidad. Metalingüística, el estudio, análisis de la misma lengua, de la lengua en sí, lo encontramos en la gramática. La fática, en este caso, es las expresiones que utilizamos para cerciorarnos de que el canal está funcionando. La función referencial, textos científicos, periodísticos, que podemos utilizar como referencias a lo que estamos mencionando. La función expresiva o emotiva, decíamos entonces, hace énfasis en la persona que transmite el mensaje, su sentir, su parecer en ese momento. Finalmente la poética que decíamos, se relaciona con la forma en que se escribe el mensaje, se expresa. Entonces esto es el mensaje, el énfasis se da en el mensaje. Bien, pues aquí tenemos dos actividades. La primera está en la página 18, la actividad 4. En este caso tenemos que leer los fragmentos de textos y a cada uno colocarle la función que le corresponde. Y la segunda actividad consiste en escribir una pequeña historia, ¿sí?, en la que hagan uso de las seis funciones de la lengua. Puede ser muy breve, puede ser extenso, como ustedes lo prefieran, pero sí hagamos este esfuerzo, este es el reto, que estén presentes en la historia las 6 funciones de la lengua. Entonces, estoy para servirles. Espero que pues quede clara estas 2 actividades para ir cerrando este primer bloque. Entonces, si tienen alguna duda, me escriben por favor. Muchas gracias.